Las novedades, Lucho, obviamente la noticia del fin de semana fue el banderazo del día de ayer, que venía muy incentivado por algunos medios, pero también había mucha expectativa a ver cómo iba a salir, si iba a salir bien, mal, quién convocaba, quién no, etcétera. Bueno, a ver si te parece, vamos a arrancar por ver un poco más de lo que filmaron y ¿Más todavía? registraron. No, ¿sabes qué? Hay hasta Navidad tenemos completo. Bueno, Vamos a ver vamos. un poco. Ok. Me movilizo en homenaje a José de San Martín, Esto no es una monarquía, esto es una democracia, eso es lo que queremos. porque no estoy de acuerdo con la reforma judicial. No quiero que toquen a la justicia para los políticos, nada más. Estamos en contra de la reforma judicial, que es para la impunidad de este gobierno desastroso que tenemos. Tengo 18 empleados, los negocios cerrados, la gente no sale porque está toda aterrorizada. El virus no existe, pero la gente lo sigue creyendo que existe. O sea, estamos viendo una locura total. Porque estamos cansados de la corrupción y porque queremos poder trabajar otra vez y hacer nuestra vida más normal, que no nos engañen más. Porque no a la reforma judicial, porque la procesen a Cristina, porque cumpla la condena ella y todos, incluyendo a los Macri también, que creo que tienen algunos papeles todavía que resolver. ¿Y a vos qué te parece? Queremos libertad, queremos trabajar, hace falta trabajo para todos. Este gobierno fue el que dejó libertad a 4.000 delincuentes que se equivocaron, seguramente que hay gente que se equivocó, pero que tiene que pagar por lo que se equivocó. Por la defensa de la República. Me gustaría que estén funcionando los tres poderes del Estado como corresponde. Hace 5 meses que nos están gobernando por decreto y a mí no me gusta, no lo aguanto más. Pero en este momento ya la economía nos está haciendo morir también, y no por COVID. Tenemos una crisis económica terrible de mucha gente que ha estado meses sin poder trabajar. Porque están atentando contra la independencia del Poder Judicial. Me movilizo por las garantías, por las libertades, por el derecho de propiedad. Me movilizo porque no quiero que haya impunidad. La patria está en peligro. Que la gente trabaje, como trabajamos todos, los que estamos manteniendo a los gobernantes y a los que están en la casa cómodamente, como parásitos. Como vemos, ayer salió nuevamente la derecha a las calles. Tenía una convocatoria que tuvo puntos de encuentro en distintos lugares del país. Las principales estuvieron desde ya acá en la ciudad de Buenos Aires, en el Obelisco. En Córdoba también mencionábamos esa linda bandera que se veía en algunas de las movilizaciones de hombres en defensa del patriarcado. En Mendoza y en Rosario también se sumaron movilizaciones. Y principalmente la marcha era convocada por un sector del ala dura del PRO. La vimos a Patricia Bullrich llegar ahí al Obelisco y la policía de la ciudad de Buenos Aires le hacía la venia correspondiente, mostrando que, bueno, que hay un respeto de las fuerzas de seguridad con la ministra que impulsaba la doctrina Chocobar. Estaba también Luis, qué miseria, Brandoni ahí con unos flota. Uy, qué ridículo esa escena, sí, con Hernán Lombardi, sí. Había, sí. Qué miseria. Ay, qué miseria, pobre Qué miseria. Luis. Bueno, y también estaban desde ya convocada por los sectores más duros de la oposición. Tenía un crisol de consignas, ¿no? Si uno ve, antivacunas, contra el aborto. Contra el aborto. Algunos hablaban de trabajo, pero no se entendía muy bien. Otros hablaban contra los vagos que cobraban. Toda una cosa y la otra. Sin embargo, igual me parece que la línea editorial y la de los principales convocantes se centraban bastante en el tema de la justicia y la corrupción. Contra la reforma de la justicia, contra la reforma judicial y la corrupción. Me parece acá que hay un primer punto para ir empezando a meter cosas para que nos quedemos para analizar. No es una novedad que la derecha esté movilizando en distintos países, lo hemos visto incluso por temas como la justicia y cómo la justicia opera en el poder político. Lo hemos visto en Brasil, digamos, que terminó con la destitución de Dilma Rousseff, ¿no? El juicio a Lula. El juicio a Lula, la imposibilidad de que pueda participar de las elecciones. Ya sabemos cómo siguió la historia. No es tampoco una novedad que la derecha en otros lugares salga también así rompiendo la cuarentena, pero en una situación que es rara, ¿no? Porque se mezclan teorías conspirativas con los fundamentos de verdad. O sea, hacen una marcha donde meten todos los bichos que puedan y de paso ellos
Europa, por ejemplo, está pasando eso. En Europa está pasando eso, en España especialmente, y tenemos ahí una discusión porque, o casualidad, todas estas marchas se convocaron post cierre del paquete de la deuda externa. Sí. Paquete que festejaron que se haya cerrado opositores de derecha y oficialistas. Se venían haciendo distintos banderazos, hubo un impasse, si se quiere. El impasse fue la negociación con la deuda externa, donde había un acuerdo generalizado de que tenía que salir, entre comillas, bien, o sea que había que ceder con los bonistas. Y ahora se terminó esa negociación, o esa primera parte de la negociación de la deuda, porque queda el FMI y sigue las movilizaciones. Había gente que decía que, especialmente en La Nación y en Clarín, que las declaraciones de Fernández diciendo que la cuarentena no existe más, habían envalentonado a un sector, ellos no lo dicen así desde ya, pero más gorila contra, bueno, como no existe más, salgamos todas a las calles, todavía no están abriendo muchos... negocios, sí. Sí, muchos negocios, especialmente también, bueno, mucho de lo que es la actividad social, ¿no? Que es de lo que se viene quejando mucho la derecha. Ahora, el tema es el siguiente. Le vienen funcionando bien los cacerolazos a la derecha. Si uno lo ve, los cacerolazos y las presiones que viene haciendo, ¿no? Si uno lo ve, hacemos un breve raconto. Salió Ginés González García al principio de la cuarentena a decir que por ahí había que centralizar el sistema de salud. Salieron estos mismos sectores a decir que no se podía, que era contra la propiedad privada. Retrocedieron. Estuvo el caso Vicentín. Estuvo el caso despidos en Techín, estuvo, bueno, incluso el caso de la negociación de la deuda, hubo una presión, ¿no?, que le iban a echar a Guzmán, etcétera. Terminó el gobierno cediendo, algo que, como decía, festejaron todos. Entonces ahí se abre una pregunta, ¿por qué todos estos reclamos a los que viene exigiendo la derecha encuentran un eco en el gobierno? Y no sé cómo la ves vos, Lucho, pero me parece que eso a la vez también fortaleció la última marcha, que evidentemente fue la más fuerte. Sí, yo coincido, Pato, si vos haces un recorrido de la marcha bueno, eligieron fechas patrias como claro, simbólicas, ¿no? El 20 de junio, el día la bandera, después se eligió el 9 de julio, bueno, y ahora el 17 de agosto, y yo creo que sí, que han crecido. O sea, ayer había un debate, ¿no? Si cuán masivo había sido. Obviamente siguen siendo una minoría intensa, ¿no?, lo que estamos viendo, y con, de alguna manera, reclamos... a ver, se escuchó de todo, como pudimos ver en los videos, aunque ayer yo me quedaba con esa duda, porque escuchaba ahí medio en vivo y había de todo. Había gente ridícula, estaban los antivacunas, todo lo que vos decías, pero... Creo que entre la lectura de algunos grandes medios de ayer y las tapas de hoy, quedó marcada en la agenda, ¿no?, la cuestión de la reforma judicial, como vos decías. Es el punto a golpear. Ahora es el nuevo punto a golpear. Está bien el recorrido que vos hacías, y yo creo que de alguna manera las banderas, no las banderas que flameaban, sino los reclamos de alguna manera que fue tomando la derecha a lo largo de estas movilizaciones, las fueron envalentonando. O sea, la sensación es que algunas de las cosas que planteaban, digo, más allá de las negociaciones que puede haber en el poder, o sea, superestructuralmente, más por arriba, por decir de alguna manera, pero que tanto lo de Vicentín, la defensa de la propiedad privada, recordemos que fue la primera marcha y todo eso, el gobierno terminó retrocediendo en muchas de estas cosas. Así que se ve un intento de seguir presionando al gobierno en algunos de esos reclamos que son de la derecha, y también instalar una agenda, como vos decís, que de alguna manera nuclee la base social de Cambiemos, que, no sé cómo lo viste vos, pero ahí hay un debate entre si fue todo Cambiemos y lo impulsó. Hoy a las 9 de la mañana hay una reunión de la Mesa Nacional de Cambiemos, no sé si sabían, pero bueno, ahí está un poco la discusión de si lo impulsó todo Cambiemos o toda la derecha, o hubo algunos sectores que lo hicieron y otros que no. Me parece que está dividido ahí porque, por ejemplo, bueno, Larreta tiene que jugar un rol como de centro en el sentido de decir, bueno, no puedo incentivar porque si después colapsa el sistema de salud de la ciudad de Buenos Aires, se pega un tiro en el pie. Entonces, en un sentido hay una división de tareas y en un sentido hay una pelea real, que es entre si van a primar los dos centros de las dos coaliciones, por decirlo de alguna manera. Larreta podemos decir que está en el centro de la coalición de Cambiemos y Fernández en el centro de la coalición de gobierno,
como sectores un poco más a sus extremos, digamos, está Patricia Bullrich, y después La Nación, por ejemplo, decidió también pegar contra Cristina Fernández de Kirchner, medio que diciendo Fernández se tiene que separar de Kirchner. Me parece que ahí también están buscando trabajar y decir presionar a Fernández para un gobierno más de derecha, si se quiere. Y ahí entra otro tema, por lo que vos decías. Bullrich también está envalentonada porque otro de los temas que vienen dándole con mucha fuerza es el tema inseguridad. Y me parece que Bullrich se empieza a querer posicionar, así como lo hace Sergio Berni, como una cara contra la llamada inseguridad. Escuchemos un segundo también qué decía Bullrich ayer en la marcha. Me movilizo en homenaje a José de San Martín. Esto no es... Ahí vamos, ahí estábamos buscando, ahí estábamos viendo la anterior. Bueno, estuvo, como decía, Patricia Bullrich fue la convocante. Saludada por un policía en un momento con Ilse Laveña. Ilse Laveña, el policía, ¿no? Ahí lo tenemos. No, yo no critico a Larreta, pero sí creo que es necesario un debate político respecto a cómo se mantiene y se amplía ese 41% que nosotros sacamos. Nosotros no podemos tirar por la ventana que hoy la Argentina, desde hace muchos años que no tiene una oposición tan potente que puede ser alternativa. Durante muchos años tuvimos elecciones donde sacábamos el 20%, el 25%. Hoy nosotros podemos volver a ser gobierno. Estaba en su salsa, Patricia, opinando que puede volver a ser gobierno. Acá hay un tema también, que me parece el otro importante, también para ver cómo la ves vos. Agarran el tema corrupción, reforma de la justicia. Bullrich ahí lo dice, podemos volver a ser gobierno. Tienen un gran tema, ¿no? Que es la crisis económica y el macrismo. Hablar sobre la economía, bueno, es como Jack el Destripador hablando de la salud de la gente. Ahí no hay un programa claro. No, para nada. Bueno, yo creo, ahí se termina de entender un poco el viaje de Macri a Europa para salir un poco de la escena, ¿no? Porque evidentemente Macri, bueno, todavía creo que una de las ventajas del gobierno, incluso por lo que venimos hablando de la crisis y todo, es lo que ha dejado el macrismo en cuestión de situación económica, ¿no? Y todo eso. Así que, pero no, yo igual, desde el punto de vista económico, quedan claros algunos rechazos, porque, a ver, ayer se movilizó la clase media alta, con algunos sectores más, ¿no? Pero ligados al campo. Ligados al campo, hubo movilizaciones importantes en el interior, ¿no? Dicen que en 150 provincias. Ahí en el campo sí, en los sectores, en las movilizaciones en el interior, se vio quizás un programa que tiene que ver más con no solo con Vicentín, sino con las retenciones, el delito rural y demás, pero después, quedó más claro el programa de algunos banderazos anteriores en defensa de la propiedad privada, el tema Vicentín, que ahora la cuestión económica. Yo creo que se diluyó un poco y tomó más peso lo político, porque todavía hay un debate dentro, me parece a mí, dentro del mundo empresario, de cuál es el plan post-pandemia, ¿no? Lo están negociando con el gobierno, ya vimos la foto del 9 de julio, pero no está claro cuáles van a ser los reclamos. Bueno, están claros cuáles son algunos reclamos. La UIA quiere menos impuestos, quiere más subsidios, quiere reforma laboral, de parte del campo quiere menos retenciones, pero todavía eso no se puede empezar a discutir, en parte porque comienza la negociación con el FMI y eso va a pesar mucho, ¿no?, en las decisiones que tenga el mundo empresario de acá en adelante. Sí, totalmente. A mí la impresión que me da, especialmente de los medios que representan a la EA, ¿no?, si se quiere Clarín y La Nación fundamentalmente, uno puede meter también Infobae, es que la presión más bien no es, golpear al gobierno por derecha e ir corriéndolo cada vez más a la derecha al gobierno en sus medidas económicas, en sus medidas sociales y ver qué pasa, digamos, ver qué pasa porque, como decís vos, no hay un plan claro. ¿Cuál es el plan del macrismo económico para volver? Bueno, no pueden desarrollarlo. Entonces se agarran de temas morales. El otro día pensé que era un meme, pero era verdad. Elisa Carrió sacó su revista que se llama ¿Una Ari, revista? y sí, decía algo así como el poder moral, una cosa así. Claro, es de lo único que podés hablar. Totalmente. Si es que pueden hablar, ¿no?, con las causas de corrupción y de Macri, etcétera. Ahora, la pregunta central es, ¿viene surtiendo efecto esto por parte de la derecha para correr al gobierno más hacia ese espectro? Me parece que sí.
y que el gobierno no viene pensando en, más bien viene diciendo cedo siempre hacia el centro, hacia la derecha, no tocar los intereses ni de empresarios ni de terratenientes. Bueno, el impuesto a las grandes fortunas todavía no se ha presentado, entonces me parece que marca un cuadro de situación y ahí entra también la discusión porque cuando desde la izquierda, por ejemplo, hacemos críticas sobre, no sé, el tema de las jubilaciones, cómo se sigue atacando a los jubilados, que no se presenta el impuesto a las grandes fortunas, hay muchos sectores del oficialismo que más bien están siendo aplaudidores y dicen qué gran negociación de la deuda externa, qué bien que está manejando el gobierno la economía, y eso también empieza a hacer agua. El tema es si se lo va a, no sé, por dónde va a ser la discusión, si va a ser la discusión hay que cambiar para derecha o para izquierda, y me parece que en ese punto tanto oficialismo aplaudidor está también siendo parte del juego que ayuda a que después termine corriendo la agenda a la derecha. Totalmente, no solo con lo que decís, Pato, o sea, a ver, sobre cuál es la salida para la crisis sanitaria, para la crisis económica, sino también en temas que tienen que ver con la inseguridad, ¿no? Donde últimamente, más bien entre el gobierno, bueno, Bernie se ha convertido en una figura estelar del gobierno de la provincia de Buenos Aires, en el medio de lo que vamos a hablar dentro de un rato, que es el caso de Facundo Astudillo Castro, así que evidentemente se está corriendo, y eso al gobierno le conviene porque además esa polarización hace que no se escuche otra voz, otra posición, que es la posición de la izquierda, la que venimos reflejando acá, que también está discutiendo una salida para la crisis, que también espera movilizarse cuando estén en las condiciones, pero que, bueno, esta polarización intenta tapar esa voz. Sí, y ya debería haber ¿no? empezar a sacar conclusiones. Siempre que se buscó generar o buscar a la derecha para polarizar, después la derecha terminó creciendo. Cuando se decía que Cristina eligió a Macri para polarizar, bueno, el monstruo se terminó haciendo bastante grande. Lo mismo vamos a ver si vamos a charlar si está pasando con Sergio Berni, porque ¿quién le dio de comer a Sergio Berni? Es una de las grandes preguntas, y si ese monstruo en algún momento no se puede descontrolar. Como decías, en el próximo bloque vamos a estar hablando con Daniel Satur sobre las novedades en el caso de Facundo Astudillo Castro, porque evidentemente también si la respuesta va a ser represiva por la situación social y también por algunas declaraciones que vienen haciendo desde el gobierno, estos casos probablemente y lamentablemente se multipliquen. Así que en el próximo bloque vamos a ver eso, pero mientras, como todavía hay manteca para tirar al techo, sigamos con algunas imágenes de la movilización de ayer. No quiero ir a Venezuela, no quiero un país comunista. El comunismo es cuando yo me compro un reloj, el mejor reloj, y a un comunista se lo roban. Ahí es cuando comienza a defender la propiedad privada. Por la patria, olvídate. Esto es una dictadura comunista. Estamos gobernados por Montonero. Esto es una dictadura sanitaria. La cuestión es que sabíamos que había algo muy raro en esto, por algo yo empecé a estudiar medicina, hicimos revisionismo histórico, encontramos la publicación científica que utilizó la OMS para decretar la pandemia y no cumple con ningún postulado científico. Esto es un gobierno mundial que la gente es muy difícil de verlo. Estoy totalmente en contra del aborto. Ahora están defendiendo la vida de todo el mundo por el virus, pero paralelamente defienden la muerte de los niños por nacer. Bueno, mira, te puedo escribir un libro, no tengo ganas. Bill Gates lo dijo, con la vacunación vamos a reducir la población mundial. Porque le robaron el futuro a tus hijos y a tus nietos. Y quizás también a tus bisnietos. ¿Vos sos consciente de eso? Sí, claro. Yo no voy a tener hijos. ¿Vos tenés hijos? No tengo. ¿Sobrinos? Tengo. Sobrinos y sobrinos nietos. La gente que me está escuchando ya lo entendió. Quédate, ya volvemos.